La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Se empieza a agolpar la carga, tanto la que llega como la que sale, ¿no?, de diferentes puertos en el país por falta de una infraestructura lo suficientemente ágil como para poder mover todo esto que llega. Ahora que se ha empezado a reanudar el transporte marítimo de Asia y que llega por la costa del Pacífico, Manzanillo es un puerto importante para todo esto, pero hay la queja de procesos exportadores y asociaciones, como es el caso de Comce, que dicen, bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Porque no podemos seguir con esta ineficacia portuaria. Y Miguel Ángel Landeros, que es presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior en el Occidente, ha tenido posturas pues que exigen, como debe de ser, el que haya una solución a este problema que pues falta la agilidad de nuestros procesos de agilidad en el comercio mexicano. Y tengo el privilegio de estar con él esta mañana. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Pedro, qué gusto saludarte, a ti y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Un placer, como siempre, acompañarte. Pues, querido Miguel, estamos viendo cómo este proceso, una vez que la pandemia empieza a amainar, que se empiezan a agolpar muchos de los contenedores y todo el enorme comercio, que es un elemento vivo que tiene que estar acorde a las circunstancias, y ahora aparentemente hay demasiado a transportar y Ferromex no está en condiciones y el puerto está un tanto en un estado de indefensión, tratando de ver cómo rayos se agiliza todo esto. ¿Qué es lo que proponen ustedes o qué es lo que observan? Mira, antes que nada, Pedro, decirte que Manzanillo es el puerto más importante de México. Hoy yo afirmo que es el tercero más importante de Latinoamérica. Se han hecho esfuerzos enormes por parte de toda la comunidad portuaria para estar a la altura de las circunstancias, porque es un puerto que tiene pues un área reducida y bueno, se ha tenido que eficientar. Todo el mundo ha hecho un esfuerzo, estamos hablando de las terminales, los transportistas, los agentes aduanales y particularmente la administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, que es la CIPONA, que dirige el almirante Salvador Gómez Mellón. Bueno, en ese ánimo, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, que han sido recurrentes, para poder lograr que este puerto sea mucho más eficiente, pues ahora resulta que uno de los concesionarios importantes, quien mueve el 30% de la carga, que es Ferromex, pues no ha estado a la altura del crecimiento del puerto, lo digo y lo afirmo categóricamente, ha logrado unirnos a todos al unísono, a todos quienes somos usuarios del puerto, pues en una queja que ha atendido muy bien, por cierto, la administración portuaria, la CIPONA, y que ya les ha hecho un reclamo muy concreto a David Camacho Alcocer, que es el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Nosotros lo que estamos pidiendo es simplemente que se cumpla con lo que establece el artículo 38, en donde los concesionarios deberán contar con el equipo adecuado para el tipo de servicio que prestan. Aquí estamos hablando de que ya ahorita tenemos más de 3,000 contenedores acumulados en el puerto y esto no es un asunto de ayer, no es un asunto de hace un año, o sea, ya tiene años que debieron de haber invertido en equipo y obviamente en mejor coordinación de su personal para lograr que por lo que tiene que ver con el transporte ferroviario, que déjame decirte, debería ayudarnos a ser mucho más competitivos porque el transporte ferroviario es mucho más económico que otro tipo de transportes y para mucha carga pues ayudaría al tema de competitividad. Nosotros aquí en Occidente pues, obviamente necesitamos de ese tipo de transporte, pero ante las reiteradas llamadas a que hagan su chamba, su trabajo, pues, y no ha habido respuesta, pues esto ya hizo crisis, Pedro. Ya hizo crisis. Ahora, decías en tus aclaraciones sobre lo que tendría que hacerse ya. Es que ahí está Kansas City Southern, que es otra organización de ferrocarriles que ha hecho su chamba en la proporción que le ha tocado y que podría complementar lo que no está haciendo Ferromex de manera adecuada. ¿Esto es viable? ¿Se puede hacer? Bueno, mira, aunque el puerto de Lázaro Cárdenas es un puerto con menos operaciones que el de Manzanillo, 70% de la carga que se mueve en ese puerto se mueve vía precisamente férrea
y que maneja la otra concesión importante de México. Pues yo creo que las concesiones están para eso, para cuidarse, y si no se pueden atender o no hay interés, pues seguramente la otra parte le va a interesar, ya lo hace y lo hace muy cerca. Entonces, el llamado es a que realmente algo suceda, porque reiteradamente se les dice y comunicados van y vienen donde dice que ya se atendió el problema, que ya las cosas van mejor, pero la realidad no sucede. Y estamos hablando de la puerta de México a Asia. Es por donde se recibe la mayor carga y hablamos de la competitividad de un país, no solamente de una región, Pedro. Claro que sí. Ahora, entiendo que en Manzanillo, Ferromex no ha hecho inversiones en los últimos años para mejorar el servicio. Me imagino que después de la pandemia o durante la pandemia se quedaron un tanto adormiladas las inversiones y ahora están en la incapacidad de atender a todo el enorme flujo que está llegando y saliendo. Pues mira, lo decía yo, no ha estado a la altura del crecimiento del puerto. Esto no es por la pandemia, esto ya viene de mucho tiempo atrás y debieron de haberse previsto. Para eso deben de tener ellos un área de planeación, porque todo el mundo ha tenido también que pues crecer ante esta circunstancia o estar a la altura de la circunstancia. No digo que no, ha habido muchos problemas que ha tenido que enfrentar la propia autoridad portuaria, los propios concesionarios en otras áreas del puerto, pero pues bueno, uno de los más importantes es precisamente Ferromex. Insisto, ellos no han mostrado la voluntad de estar a la altura de las circunstancias, por eso hemos levantado la voz, por eso hemos dicho esto de manera tan contundente. Nos unió a toda la comunidad portuaria no es que sea estar en contra de ellos, sino a favor de que haya una solución y una solución inmediata que no se postergue. Y te lo digo a todos, autoridades y usuarios. Y finalmente, recordar pues que quien paga los platos rotos es el usuario final, porque ocasiona incrementos en los costos por almacenajes, incumplimientos en los servicios y contratos comerciales de los usuarios de este medio, demoras de los contenedores. O sea, no se vale, Pedro, por eso hemos levantado la voz y queremos ver una respuesta verdadera ante este problema. Y muy agradecidos de que lo comentes públicamente. ¿No? ¿Ves una solución en el corto plazo ante todo esto? Porque, digamos, si se trata de una inversión que se tendría que hacer para que estuviera Ferromex a la altura de lo que tiene que realizar, de su desempeño, pues la infraestructura ferroviaria pues implica una inversión importante y al mismo tiempo pues no sé, los pedidos de las unidades que les harían falta para compensar este asunto, no creo que se pueda arreglar tan en el corto plazo, y ustedes sí necesitan una solución en el corto plazo. No sé si ahí vean ustedes un traslape entre sus necesidades y las posibilidades de Ferromex. A ver, Ferromex es una empresa, entendemos, sólida de Grupo México, que tiene viabilidad financiera. Si hay voluntad lo van a hacer, pero por eso se está apelando a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, que entre en sus atribuciones tiene que ver por este tipo de controversias. Entonces, si hay voluntad de parte de ellos, seguramente que se va a forzar. Y si no, insisto, lo he dicho abiertamente, pues si no les interesa la concesión, que la dejen, pero que entre alguien que verdaderamente atienda algo que no es de ayer ni de antier, ya tiene años y ahora ya hizo agua. Entonces, la autoridad portuaria está haciendo lo que le corresponde, todos nosotros, usuarios del puerto también, las terminales, pues que obviamente están metidas en un lío con esto, pues ahora el que tiene que realmente responder es Ferromex, que para eso tiene la concesión. Por supuesto que sí. Miguel Ángel, por último, te pregunto, estamos ante aclaraciones de supuestas irregularidades cometidas en el marco de un tratado internacional como es el TEMEC. Canadá y Estados Unidos están protestando a México por lo que podría llevar a un panel de controversias. En ello, COMCE, ¿cuál es la postura de COMCE ante esta situación? Porque pienso, Miguel Ángel Landeros, que el sector empresarial tiene que tener una postura sólida y firme, que no veo en algunas organizaciones empresariales, que ha habido mucho silencio y que bueno, pues ustedes en COMCE siempre han sido muy claros en las posturas que atañen a México, y este caso yo creo que es fundamental. Mira, Pedro, te lo voy a decir claramente, como miembros del cuarto de junto, y
Y bueno, entendiendo lo que significa la firma de un tratado comercial, el más importante que tiene México y que nos ha ayudado a crecer económicamente, nosotros estamos del lado del Estado de Derecho. Lo que se firmó se tiene que respetar. Y ahí hay claras controversias. Nosotros hemos dicho que como México debemos de respetar las reglas del juego y créeme, lo que no se resuelva en esta etapa de conciliación no se va a resolver a favor de México. Por eso es muy importante que el gobierno de México verdaderamente entienda el peligro en que nos encontramos, porque si esto se resuelve en contra, se va a traducir en aranceles y en pérdida de competitividad para nuestro país. Definitivamente con esto no se puede jugar, no es un tema político, es un tema económico y de Estado de Derecho, de cumplir con las reglas del juego. Y este gobierno, no la administración pasada, firmó este nuevo tratado, el TEMEC o el USMCA por sus siglas en inglés, entonces debe cumplir con lo establecido. Así de claro, y pues esto tiene que ser visto al pie de la letra. Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior del COMCE en Occidente, como siempre, es un privilegio platicar contigo. Gracias, y estaré en contacto para ver este tema del... estaré en contacto contigo, si me lo permites, para ver esta solución pronta en el puerto de Manzanillo, que está agolpando todo un comercio, tanto de entrada como de salida, y a ustedes también les importa mucho la salida, ¿no? Porque pues finalmente mucho de lo que COMCE tiene como actividad está orientado hacia los Estados Unidos fundamentalmente. Te mando un abrazo, Miguel Ángel. Muchas gracias, Pedro. Abrazo y saludos a todos. Gracias también para ti, Miguel Ángel Landeros Bolquarts, presidente del COMCE en Occidente, en el occidente mexicano. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.